Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a hablar, antes de entrar a programar, a ver código, además vamos a seguir introduciendo un poquito de Flutter para que lo entendamos mejor. Y es que si decía que Flutter se presentó en 2017, Flutter tuvo una importantísima actualización en marzo de 2021. En esa época fue cuando se presenta Flutter 2. Y Flutter 2 incorpora muchísimas mejoras, ¿no? Si Flutter 1, bueno, pues era un entorno de desarrollo recién presentado, que se estaba testeando, pero que no por eso consiguió menos de miles de aplicaciones, es decir, consiguió más de miles de aplicaciones ya en los stores de Google y de Apple. Su vida, Flutter 2 supuso una revolución. Supuso una revolución en cuanto a que ya no se pensaba, vamos a crear un sistema que permita la programación multiplataforma y ya desde un principio yo quiero que trabaje en un Android o que trabaje en un iOS. No, ahora se revolucionó. Ahora se dio prioridad a qué experiencia de usuario quieres crear frente a que funcione en una plataforma u otra. Aún así, termina funcionando en toda y cada una de las plataformas. Y ahora lo vamos a ver. Quizá la revolución más importante es el entorno web, pero Flutter 2 también permite aplicaciones de escritorio en Google, en Linux, y lo vamos a ver ahora. Además de muchísimas actualizaciones, por ejemplo, la actualización en directo de los cambios que se van haciendo el código. Incluye el null safety, que también veremos lo que es, ¿no? Y que si vienes del curso de DART, pues sabes lo que es, de todas maneras lo vamos a repasar. Con lo cual, bueno, muchas mejoras y quiero ir enseñándote poco a poco y paso a paso todas y cada una de las que ya he comentado y además con ejemplos reales de aplicaciones que hay hechas. Bueno, lo primero de todo es las miles de aplicaciones que hay hechas con Flutter, ¿no? Incluso antes de esa actualización ya había más de 150.000 aplicaciones hechas con Flutter. Quiero decir, no estás solo, estás trabajando ahora mismo en un entorno lleno de desarrolladores, lleno de trabajos ya realizados, lleno de código en la web que puedes utilizar, que puedes reutilizar, perdón, y miles de ejemplos de buenas prácticas. Es más, el propio Google con su Google Play está hecho en Flutter, ¿no? Ellos cogen y por lo menos dan ejemplos de que su framework es fiable, su framework funciona y su framework permite realizar trabajos de calidad, como vamos a seguir viendo. Bueno, la primera gran revolución que tenemos en cuanto a esta nueva actualización es la web. El tema de poder ahora también compilar aplicaciones en web, con excelentes resultados. No vayas a pensar que es un parche, que no funciona bien, que tenemos excelentes resultados en web, ahora lo vamos a ver. Y además, no solo para hacer webs carta de presentación, una tienda sencillita, ¿no? Sino nos permite hacer renderizado, o sea, web tanto en 2D como en 3D, con animaciones, con interactividad, jugabilidad del usuario, ¿no? Además, se incluyeron importantes actualizaciones en lo referente a la usabilidad web, ¿no? En un móvil, bueno, pues sabemos que hay que hacer scroll hacia abajo, de vez en cuando hacer hacia los lados, botones para que aparezcan los menús de forma como si fuera un cajón o así, pero en web es todo distinto, ¿no? Necesitamos nuestra barrita en el lateral para poder subir y bajar, por ejemplo, que se incluía, y más funcionalidades, que al final, cuando tienes la pantalla grande y estás manejando usando un ratón, pues necesitas de esas funcionalidades. En cuanto a web, permitíamos compatibilidad en 3 tipos de web, lo que son las aplicaciones web progresivas. En el escenario web encontrábamos 3 tipos, o encontraban al principio, o pusieron el foco en 3 tipos de aplicaciones web. Las que son aplicaciones web progresivas, ¿no? Una página web con sus botones que van navegando, que van entrando, ¿no? Lo que sería lo equiparable a una aplicación, ¿no? Además, bueno, pues se introdujo la posibilidad de controlar esas rutas, controlar las URLs que aparecían luego en el navegador, ¿no? Luego tenemos las aplicaciones de una sola página, en las cuales tú tienes una página estática, siempre, por así decirlo, el mismo archivo, la misma clase ahí trabajando, pero todo lo que aparecía era gracias a la comunicación que hacemos con un servidor. Es decir, cuando pulsamos un botón no cambiamos de página, sino que en esa misma página se actualiza el contenido, se limpia todo lo que hay en el visor o una parte de él y aparece uno nuevo, ¿no? Y lo último, la posibilidad, el tercer punto, la posibilidad de el trabajo que tengo hecho en mi aplicación móvil, poder transferirlo
a una página web prácticamente de manera automática, incluso compartiendo en muchos casos el código, ¿no? Luego no siempre igual, porque en materia de visualización habrá que controlar, por ejemplo, el tamaño del escritorio o de la pantalla, si es más grande, pues ocultamos un elemento, mostramos otro, ¿no? Algo que se suele hacer muchísimo también en desarrollo web, cuando quieres ajustar lo que el usuario ve para ajustar su experiencia a lo que está demandando, lo que necesita. Y bueno, el primero de los ejemplos que quería enseñaros es este, iRobot Coding App, hecho con Flutter, perfectamente usable en web, ¿no? Y que permite, pues, un entorno creativo para que los niños aprendan a programar, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? De arrastrar código de bloque para que el robot ande, para que el robot haga lo que sea, pinte, ¿no? Imagino que está corriendo aquí, para que el robot se mueva hacia adelante. Y bueno, al final, con condicionales, fijaos, cuando el programa empiece, haz cosas, ¿no? Probablemente puedas hacer, si hay un muro, haz otra cosa. Y aquí vemos como toda esta interfaz gráfica animada se ha hecho gracias a Flutter. Fijaos, aquí tenemos un pequeño vídeo, ¿no? Con distintas sentencias de código, una interfaz, ¿no? Porque el robot lo que creo que ha hecho ha sido pintar Hello World. O sea, yo me he emocionado cuando me ha salido por pantalla la consola Hola Mundo. Esto es increíble, porque está apareciendo en un tablero de madera hecho en 3D con Flutter, ¿no? Fijaos las oportunidades tan grandes que hay, ¿no? Y aquí lo veis, al final es multiplataforma. Y no sé si tendrán lo de que está hecho con Flutter por algún lado. Imagino que no, bueno, eso tampoco lo va publicando por ahí. Pero sí que lo tienen hecho, por lo menos Flutter presume de estar hecha gracias a su framework. Otro de los ejemplos que quiero enseñaros es Riff, o Rive, no sé cómo se dice en inglés. Esta aplicación es para diseñadores, ¿no? Y lo que permite es hacer diseño gráfico en directo. Entonces, bueno, otro ejemplo de que estás creando cosas, fijaos una interfaz parecida a la de Photoshop, para quien la conozca, usando Flutter. Mira, aquí se tiene el bonito, ¿no? Además, fíjate, librería, open source y bueno, Flutter combinado con más cositas que también aparece luego de React. Pues aquí tenéis, fijaos qué pasada, qué cosa hace la gente, utilizando también Flutter, le podéis echar un vistazo. No sé, bueno, no conozco el precio, pero bueno, hay 30 días de prueba para probarlo y bueno, te limitan ese tamaño. Pero ahí lo tenéis y es otro ejemplo de aplicaciones espectaculares, herramientas de trabajo que se hace con Flutter. Bueno, de lo siguiente que os quiero hablar es de Flutter para escritorio. ¡Boom! O sea, qué locura, ¿no? Ya no solo hacemos aplicaciones, ahora hacemos móviles o web, ahora hacemos aplicaciones de escritorio. Y existen aquí como grandes escenarios, ¿no? Por un lado tenemos, por ejemplo, Linux, ¿no? Linux hay una organización Canonical, ¿no? Que se encarga de muchos de los desarrolladores, de muchos de los desarrollos disponibles en Linux. Pues ellos han adoptado Flutter como plataforma para futuro desarrollo. Eso en el momento del lanzamiento de Flutter 2, ¿no? Hablamos ya con unos años de perspectiva, unos meses de casi 2 años de perspectiva, casi año y medio de perspectiva, depende de cuando estés viendo este vídeo. Por otro lado, Microsoft. ¿Qué encontramos en Microsoft? Pues que Microsoft también está colaborando muy activamente para crear compatibilidades y frameworks y librerías para poder conectar o permitir a los desarrolladores que desarrollen aplicaciones también de escritorio usando Flutter, ¿no? Con lo cual, bueno, Linux apoya, Microsoft apoya, Apple, bueno, Apple tiene lo suyo, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en sistema operativo o aplicaciones para vehículos, Toyota es otro de los grandes fabricantes que también está colaborando con Flutter a la hora de poder crear aplicaciones para su vehículo. Con lo cual, bueno, es un entorno también creciente, el desarrollo de aplicaciones para escritorio, y muy importante que introdujo Flutter 2. Si me permitís, quiero enseñaros esta página de Flutter Dev, ¿no? En el que habla de Flutter on Desktop, ¿no? Aquí Flutter para escritorio. Y bueno, aquí tenéis la URL, flutter.dev/multiplatform/desktop. Y aquí, podéis ver cómo se presenta la posibilidad de crear aplicaciones para Linux, para Mac, para Windows, ¿no? Con funcionalidades nativas, utilizando Infinity 2, utilizando Cocoa o Replatform, ¿no? Y bueno, también hay soporte. Al final, te forman también, ¿no?
pues, vídeo para salir un mapa, seguir un curso, y además tenéis ejemplos, ¿no?, de cosas que se están haciendo para esto, ¿no? Al final, bueno, pues una vez más, aquí tenéis un ejemplo, fijaos, aquí está la documentación, ¿no? Oye, quiero crear algo para Windows, ¿cómo empiezo, no? Pues bueno, instalar el SDK, esto lo veremos, ¿no?, luego para instalar los Windows, pero vemos cómo desde Flutter también se está apoyando que se creen que no sean solo aplicaciones web, sino que descargar el archivo descargable, instalarle y que puedas tener la aplicación corriendo en tu escritorio. Así que nada. Y bueno, el último punto que quiero ver, pero es el último así teórico, es hablar de Dart, ¿no? Dart es un lenguaje con el que Flutter funciona de manera natural, ¿no? Porque está basado en Dart y todo funciona con Dart y vamos a ver Dart. Habrá un temario en este curso, un pequeño repaso a cosas de Dart, ¿no? Cosas que, bueno, que si conoces Dart no te va a suponer un problema superar ese módulo, pero es cierto que si empiezas desde cero, yo te animo a que cojas el curso de Dart, que viene antes que este, el cual, pues bueno, vamos a ver Dart desde el principio, desde los fundamentos más básicos de la programación, y puedes comenzar desde cero a aprender Dart en ese curso. Dart. Bueno, Dart es un lenguaje de Google, un lenguaje muy potente basado en JavaScript, un lenguaje que permite el hot reload, el cambiar la aplicación sin tener que volver a compilar, ¿no? Un lenguaje con null safety, que también que ya lo he mencionado y volveremos a ver. Es un lenguaje, bueno, perfecto, hecho a medida para Flutter, un lenguaje que ha crecido muchísimo en los últimos meses, en los últimos años, y que seguirá creciendo. Y seguirá creciendo porque esto no acaba nada más que de empezar, ¿no? Flutter. Así que eso es otra ventaja, y esta nueva actualización de Flutter, ahora lo último que quiero que veamos son los releases que salieron con la nueva actualización, por lo menos que tengáis acceso a ello y veáis todo lo que cambió Flutter 2, pero bueno, uno de ellos fue adaptar Flutter aún más a Dart. Fijaos, y aquí por último tenemos los releases que hay disponibles de Flutter, ¿vale? Y aquí lo tenemos, pues bueno, 793 modificaciones. Aquí pues podemos navegar muchísimo hasta volvernos locos. ¿Qué os interesa? ¿Que queréis verlo? Bueno, pues los tenéis aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos Scaffold Background Color, que son funcionalidades para el tema del Scaffold, que lo veremos, ¿no? Tenemos así muchas cosas para Cupertino Icons, ¿no? Esto para temas de visualización. Tenemos muchísimas propiedades que bueno, lo vemos si, por ejemplo, buscamos Null Safety, aquí lo tenemos, Migrate More Test to Null Safety, por ejemplo, hay 178 referencias a Null Safety, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí vemos uno de los ejemplos de esa compatibilidad que crearon, pero hay muchísimas modificaciones, y por eso el paso de Flutter a Flutter 2 fue un salto cualitativo. Y bueno, ya está. Hasta aquí esas modificaciones que trajo Flutter 2, la llegada de Flutter 2 al ecosistema. Lo que vamos a ver ya en el siguiente vídeo es la relación que tiene Flutter con Material Design, porque la hay, la vamos a ver en profundidad. Y bueno, ya en la siguiente pues empezamos un poquito más de rock and roll, ¿no? Y dejamos toda la parte esta de introducción.